creemos mal. Cuando una persona está creyendo mal es porque está pensando mal. La palabra de Dios nos es dada para corregir nuestro modo de pensar, porque Dios sabe que si nuestra creencia está mal, nuestra confesión también va a estar mal. Y tenemos que empezar a dejar que la palabra de Dios nos corrija. Porque a veces podemos ponernos de acuerdo y decir, sí, lo que la palabra de Dios dice es correcto, pero no recibir la corrección con humildad en nuestros corazones. Y hay veces personas se nos acercan y nos dicen, no, mira, la voluntad de Dios es esta. Y uno dice, sí, sí, pero uno sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Obstinación. Porque yo estoy obstinado en querer hacer lo que yo quiero frente a lo que Dios dice. Y tenemos que tener la humildad, humillarnos a la palabra, para decir, ok, yo reconozco, pero no solo reconozco, sino que me humillo. Y tener la humildad para recibir lo que la palabra de Dios dice y corrija nuestros pensamientos, para que mis palabras también sean corregidas. Ahora mire lo que dice Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire esto. En este pasaje dice creer una vez, pero decir dice 3 veces. Porque lo que tú creas es lo que vas a estar hablando todo el tiempo. Tus palabras demuestran lo que hay en tu corazón. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de los pensamientos que gobiernan nuestra mente, porque ahí está radicado lo que creemos. Solemos hablar mucho de creer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Créale al Señor, crea al Señor, pero no hablamos tanto de decir. Mire esto tan interesante. Obviamente no podemos hablar correctamente hasta que pensemos correctamente, pero nuestro pensar tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Voy a repetirlo, nuestro pensar tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, porque ese es el gran problema de nosotros como seres humanos. Estamos de acuerdo con la palabra de Dios que se adapta a nuestra manera de pensar. Y si no tenemos cuidado con esto, vamos a estar amoldando un Dios a nuestra forma de vivir. Al punto que hay personas que han confesado a Jesús y todo, y siguen viviendo la vida que tenían antes de Cristo, diciendo que ya son salvos y que no importa. Están acomodando la palabra a su pensamiento, pero no están amoldando su pensamiento conforme a lo que dice la palabra. Porque para hacer eso hay que negarnos a nosotros mismos y saber que la palabra es la autoridad final. Y que si en la palabra está escrito, así es. Porque sabemos que la fe comienza cuando la palabra de Dios es conocida. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, es que nuestra fe se empieza a edificar. Ahora mire esto. Únicamente se puede operar en la mente de Cristo de una sola forma. ¿Cómo podemos nosotros operar en la mente de Cristo? Y la única forma es estudiando y meditando la palabra de Dios. Yo puedo predicar muy bonito sobre la mente de Cristo. Ay, amén, tremendo mensaje. Pero si yo no expongo mi mente a la palabra de Dios y la empiezo a estudiar y a meditar para después creerla en mi corazón, no voy a poder hacer lo que ella dice que yo tengo que hacer. Y se queda en teoría, en información. Y por eso es que hoy en día vemos creyentes que tienen información, pero no hay transformación. No vemos un cambio. O vemos creyentes que durante un tiempo hubo transformación, pero hasta ahí llegó. Porque de ahí en adelante empezaron a recibir fue información. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y de transformación nada, viviendo una vida vieja. Más bien, viviendo de la manera vieja con una vida nueva. Amén. Para eso tú tienes y yo vamos a aprender
y entender mejor cuál es el origen de los pensamientos. Porque los pensamientos que se presentan a nuestra mente no siempre tienen su origen en nuestra propia mente. Los pensamientos pueden llegar a nuestra mente de dos maneras distintas, de dos fuentes diferentes. Aquí en la mente hay dos fuentes que pueden llegar. Y una es una fuente de afuera, que es el diablo pone en nuestras mentes muchos pensamientos. Y no nos damos cuenta. Pensamientos del mundo. Todo pensamiento del mundo y del sistema de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y todos los medios están sujetos a lo que él diga. Los medios en sí no tienen moral, no son ni buenos ni malos. El internet no es bueno ni malo. Puede ser bueno como puede ser malo. ¿Qué es lo que determina eso? La influencia que está transmitiendo los medios de comunicación, los noticieros, el entretenimiento. Pero si tú y yo no entendemos quién es el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo, no vamos a estar entendiendo cuál es la fuente de nuestros pensamientos, cuál es el origen. Y el primer origen es el diablo, lo externo, lo que llega a nuestra información, a nuestra mente. Porque esa información va a tratar de estimular los 5 sentidos, los recuerdos, la razón y alimentar la carne. ¿Correcto? Uno de los grandes engaños que yo tuve que batallar al principio de cuando conocí al Señor fue de pensar que esos pensamientos provenían de mí. Y empezar a discernir cuando entender cuál es la fuente o el origen de los pensamientos para poder determinar quién soy yo. Pero una persona que no tenga una identidad clara de quién es él, pues va a pensar que esos pensamientos provienen de él. Mire esto. ¿Por qué el diablo trata de colocar dardos de fuego del maligno para despertar en nosotros emociones y sentimientos del pasado? Escuchaba en esta semana a un psiquiatra que decía que cuando una persona ha tenido en su niñez o en su juventud adicciones fuertes, escuche bien, ahí comienza todo, en su niñez o en su juventud. No, y adicciones fuertes no solamente ahí son las drogas, ¿cierto? La pornografía es una adicción también. Dice que en su vida adulta, cuando tiene dificultades, va a recordar la gratificación de su adicción pasada como un mecanismo de escape a lo que está enfrentando. Por eso es que cuando se es niño y se es joven es el mejor momento de vencer todo tipo de adicción. Porque lo que no venzan en esas edades, en la vida adulta, los va a tener cautivos siempre. Ahora, eso está hablando un psiquiatra. Y ellos lo saben. Pero ahora, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que entender quién es el que está trabajando en nuestros pensamientos para tenernos cautivos en la pasada manera de vivir, atados al pecado. Porque la sangre de Cristo tiene poder para romper el poder del pecado en nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza. Porque el otro origen de los pensamientos viene de adentro, cuando hemos nacido de nuevo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces hay un origen externo y un origen interno cuando hemos nacido de nuevo. Ahora, cuando la persona no ha nacido de nuevo, el origen interno es del diablo y el externo es de Dios. ¿Por qué razón? Porque dentro de la persona hay una vieja naturaleza, una separación de Dios, y por eso es que en el antiguo pacto Dios tenía que hablarle al hombre de afuera hacia adentro, a través de cuestiones externas, de tipología, de cosas externas, tratar de llegar a su interior, a su corazón. Y por eso es que el pueblo de Israel una y otra vez le era infiel al Señor, una y otra vez, porque Dios estaba tratando de comunicarse de afuera hacia adentro, porque el hombre se había salido de Dios. Pero en el nuevo pacto estamos metidos en Dios. Y la voz que tú escuchas en tu interior es Dios. Ahora, si permanecemos en comunión con el Señor mediante la oración, mediante la meditación en su palabra y el estudio de la misma, vamos a aprender a determinar de dónde provienen estos pensamientos. Porque todo pensamiento que no se alinee a la palabra de Dios es un pensamiento que no tiene su origen en Dios. Y el problema es que como no conocemos lo que dice la palabra de Dios en plenitud por el Espíritu Santo, pues nos confundimos.
Miren, un policía puede tener toda la autoridad del Estado para hacer algo, pero si no conoce lo que es ser un policía, cualquier ladrón lo roba. Le quitan el arma y hasta lo asesinan con esa propia arma. Y es lo que pasa, nosotros debemos entender cuál es el origen de nuestros pensamientos. Veo hijos de Dios que el diablo les lanza dardos de fuego, ellos los reciben, despierta emociones y sentimientos en sí mismos y se sienten mal. Y al sentirse mal y al sentirse lo que están sintiendo y pensando, van y pecan. Y el diablo le dice, usted sí es dizque hijo de Dios. Y empieza a condenarnos, a condenar a la persona. Y la persona no anda en convicción, sino en condenación. Y la persona o hace caso a lo que el Espíritu Santo le está hablando adentro de santidad, o contrista al Espíritu Santo y sigue viviendo como está, porque ignora que ese pensamiento desde el principio no provino de él, sino que su origen estuvo en el mal. La mejor forma de hacerle frente es cuando tú empieces a discernir, este pensamiento no viene de Dios. ¿Y qué haces con el pensamiento que no viene de Dios? Voy a decirte algo. Si golpean en tu puerta, ¿y quién es? No, Amazon, ¿cierto? Y tú abres la puerta y te entregan un paquete. Este paquete es para usted. Y empieza a escuchar usted. ¿Usted qué haría con el paquete? Gracias, muy amable. Es que pedí un reloj despertador. No, usted no ha pedido nada. ¿Usted lo recibe? Porque usted entiende que ese paquete contiene algo que no es bueno. No está en su casa, llegó a su casa. Lo mismo cuando usted empieza a entender que los pensamientos del diablo, ¿cierto?, son externos, que vienen a su mente, que no es el origen de usted, usted no los puede recibir. Ni darle mente a eso, esos pensamientos que hablan de su vieja naturaleza, esos pensamientos que hablan de ese antiguo hombre que era usted. Porque si no va a tener problemas. Naturalmente los pensamientos malos son del diablo. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque Dios es amor. Y el amor no piensa nada malo, no oye nada malo, no ve nada malo. El amor piensa todo lo puro, lo justo, lo de buen hombre. Ahora mire esto. Tú nunca vas a poder gozar de las cosas espirituales de Dios y a la vez hablar tonterías y participar en los placeres de este mundo, por inocentes que parezcan. ¿Te lo repito? Ahí los que están tomando nota. Tú nunca vas a poder gozar de las cosas espirituales de Dios y a la vez hablar tonterías y participar de los placeres de este mundo, por inocentes que parezcan esos placeres. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 15:33 dice, no se equivoquen o no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las palabras que tú hablas tienen un poder increíble para destruir tu vida, cuando son tonterías que no convienen. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra placer, porque hay personas que encuentran placer en los asuntos de este mundo, nos referimos a que algunos sienten ese deseo de tener escapadas para divertirse cada semana o varias veces al mes. Buscar un placer, no seamos tan religiosos, necesitamos esparcirnos, necesitamos, ¿cierto?, tener nuestros espacios libres para tener placer. Pero ojo, pero la palabra declara que el único placer que tú vas a encontrar como un hijo de Dios es la paz de Dios en tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento. A veces dices, no, necesito unas vacaciones, necesito dormir más, ciertamente tu cuerpo necesita descanso, pero muchas veces lo que necesitan no es eso, esas actividades que te hacen sentir placer, sino estar con el Señor, que te da descanso. Porque ahí es donde nos equivocamos, por tratar de complacernos a nosotros mismos,
es que empezamos a hablar tonterías y a hacer cosas tontas. Y poco a poco nos vamos alejando de los hábitos que nos dan vida, que nos acercan a Dios. Mire, hay personas que suelen usar toda clase de excusas para hacer esas cosas inútiles. Pero la verdad es que toman placer en esas cosas. Pero en los asuntos espirituales es todo o nada. O estás con el Señor o no estás. Mira, cuando tú empieces a pensar, no, pero eso no tiene nada de malo, ese pensamiento no proviene de ti. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale. Porque eso fue lo que le dijo el diablo a Eva. No, pero no, si comes no pasa nada malo. Lo que pasa es que van a ser como Dios, pero eso no tiene nada de malo. No es como Dios ha dicho. Pero en los asuntos espirituales es salvación o perdición. No es medio salvado. Tú no vas a llegar allá al cielo oliendo a azufre, medio chamuscado, pero llegué al cielo. No. O llegas en Cristo o no llegas. O Cristo es tu todo o es tu nada. Así en los asuntos espirituales. O es blanco o es negro. No hay un purgatorio por el cual llegas ahí mientras tanto, y si mucha gente ora por ti, entonces sí ya vas a ir al cielo. No es así. El juicio de la muerte va a determinar en ese momento si vas con el Señor o si te montas en el tobogán hacia abajo. O vas al infierno. Literal. O los ángeles de mi Padre te llevan a su presencia, o los demonios te arrastran al infierno. Es así en los asuntos espirituales. Es radical, y esa es la urgencia que tenemos nosotros los hijos de Dios. Sobre todo primeramente con los asistentes a la iglesia, para que entiendan y conozcan que asistir a una iglesia no los salva, sino rendir su corazón a Cristo. Para que rindiendo su corazón a Cristo renueven su entendimiento y puedan empezar a pensar bien y ver el origen de las cosas y decidan a qué Dios van a servir. Primera de Juan 2:15 al 16, Nueva Traducción Viviente, dice así: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Yo veo estas palabras tan cargadas de amor que el Señor nos repite una y otra vez, una y otra vez. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Si una persona tiene inclinación por las cosas del mundo y les gustan las cosas del mundo, tiene que empezarse a cuestionar si es que el amor de Dios está en él, si verdaderamente conoce a Dios. Porque el fruto que da en la vida es lo que no miente la naturaleza que hay adentro. Tú puedes decir que un árbol es de papaya, pero cuando sale una manzana, es un árbol de manzanas. Tú puedes decir soy cristiano y conozco a Dios, pero cuando tus acciones, el fruto que das, son iras, pleitos, borracheras, orgías, pasiones sexuales, eso es un fruto de la carne. No es que el espíritu de humo me poseyó, o el espíritu de adulterio me poseyó, y yo no sé, me levanté esta mañana y vi a la vecina y no sé, ore por mí, pastor, eche fuera ese demonio. No, la naturaleza que hay dentro de ti es la que da ese fruto. ¿Me comprende? Y es poder llegar a ese entendimiento. No está el amor de papá. Mira lo que continúa diciendo: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. 3 cosas. Y en la Reina Valera dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. Y cuando tú vas a Génesis 3:6, fue lo mismo que la serpiente le dijo a Eva, cuando ella estaba contemplando el fruto que no debía tocar.
Y vamos allá. Génesis 3:6. Yo sé que no lo tenían ahí planeado. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. ¿Bueno para qué? Para comer, para satisfacer su necesidad. Y después dice, y que era agradable a los deseos de los ojos. Entonces tenemos deseos de la carne, deseos de los ojos. Dice, ahí está. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria de este mundo. Y después de eso, ¿qué dice? Y tomó de su fruto y comió. Y le digo una cosa, y el que es seducido por sus ojos, por su carne y por la vanagloria de este mundo, no se queda él solo con eso, comparte. Y por eso es que cuando vemos un cristiano carnal que no camina en los asuntos de Dios, sino en los asuntos de la carne, va a tratar de contaminar a otros en la iglesia y arrastrar a otros. Porque así es que trabaja el diablo, comienza con uno para contaminar el resto. Pero ¿por qué el diablo trabajó así? Porque vio a Dios trabajar de esa forma. Porque Dios sabe que si conquista a uno, conquista a otros. Y así es la idea de la iglesia. Nosotros en el reino podemos ir a traer otros al reino y hacerlos libres. Por eso es que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La buena noticia es que la mente de Cristo nos permite disciplinar nuestra mente para impedir que los placeres ocupen nuestras horas libres. Entonces mire esto. Todo me licito, pero no todo me conviene. Hay cosas que nos dan placer. Y nosotros estamos tratando todo el tiempo de que nuestra mente vaya a ese placer. Hoy en día, cuando una persona está aburrida, o cuando está en una fila, o cuando está en el médico, ¿qué es lo que hace cuando está sola? O una persona que lo diga duro porque escuchó aquí, escuchas, pero no. Ah, sí, alguien ya me lo mostró, el celular. ¿Sí o no? ¿Por qué busca el celular? Porque está buscando gratificación, placer. Un psiquiatra explicaba que cuando una persona empieza a ver el celular, ¿cierto? O empieza a ver los likes que le dan y todo, empiezan a ver chispazos en su cerebro de dopamina. Cuando ve un video divertido y ve otro y empiezan chispazos de dopamina y empieza ¿qué? A sentir placer. Se lo aseguro, si usted sintiera feo cuando usted ve un celular, usted ni lo tocaría. Pero todos sentimos cierto placer cuando agarramos el teléfono y nos cautiva tanto sentir placer que vamos a hacer una llamada. Pasó una hora y después de yo, ¿para qué lo agarré? Y empezamos a desbordarnos con el placer y después nos preguntamos ¿por qué razón no tenemos dominio propio en otras áreas de la vida? Porque estamos acostumbrados todo el tiempo a gratificarnos y a sentir placer con ese tipo de cosas. Pero la mente de Cristo nos ayuda a tener disciplinas para no complacernos a nosotros mismos, sino complacer a aquel que nos amó y nos llamó. Porque no tenemos el mismo placer de agarrar la Biblia, de orar. ¿Me comprende? Porque nuestras mentes han sido entrenadas y el mundo está entrenado es para que tú tengas placer en lo que haces. Y todo el algoritmo y todos los que están manejando el internet ahorita, el internet no es bueno ni es malo, pero lo que están manejando los medios y las redes sociales es precisamente esto. Escuchaba también hace poco que uno de los cofundadores de Facebook dijo que ellos tuvieron la intención en una conferencia de salud, después les doy el dato, el que al final si quiere alguno pregúnteme y yo le consigo el dato, pero una conferencia acerca de la salud, ellos dijeron que crearon una red social para volver adicta a la gente. Porque ellos saben el efecto del like, de sentirnos nosotros aceptados por otros, produce un placer en nuestras vidas.
Y es por eso que los chicos, cuando están en la escuela, siempre están buscando la aceptación de otros. Porque eso genera placer. Pero ahora ya no buscan la escuela, sino ahora lo hacen a través de una tablet. Y no solo los chicos, los adultos. ¿Me comprende? La mente de Cristo nos ayuda a no buscar nuestro placer, sino buscar el placer de Dios. Y para eso necesitamos morir a nosotros mismos. También nuestra mente maneja dos lados. Hay dos orígenes, ¿correcto? Que tú tienes que empezar a discernir. Pero nuestra mente maneja dos lados. Podemos decir que el lado positivo, ¿cierto? Hay un lado positivo y un lado negativo en nuestra mente. Siempre, esos son los dos polos que hay en nuestra mente. Blanco, negro, positivo, negativo. Porque podemos decir que el lado positivo es el que en su mayoría la palabra de Dios nos enfatiza más bajo el nuevo pacto. Y el lado negativo es el que en su mayoría de la palabra de Dios nos enfatiza más en el antiguo pacto. Y quiero explicarles esto. Y se los quiero explicar gráficamente. Vamos a colocar la imagen número 1. El lado negativo. El antiguo pacto. Tipos y sombras. Lo negativo. Lo que nos deja ver lo que va a venir. Todos sabemos que es un negativo de una foto y un positivo. Por eso coloqué una fotografía. Y el negativo no nos deja ver lo que es, pero nos permite ver una sombra, algo de lo que es. En el antiguo pacto, Dios no teníamos la naturaleza de Dios, sino la naturaleza de ¿qué? Caída. Y por eso es que el antiguo pacto no opera en una mente positiva, sino en una mente negativa. No hagas, no toques, no mires. Consecuencias del pecado en una mente negativa. De lo que no debemos hacer. Pero bajo el nuevo pacto, el Señor cambió nuestra naturaleza. Ya no hay una naturaleza de pecado gobernándonos a nosotros, sino hay una naturaleza de santidad. Ser cristiano es que a lo largo de la vida nos vamos convirtiendo en lo que ya somos, en el Espíritu. Y por eso es que ahora, bajo el nuevo pacto, operamos una mente positiva. ¿Puedes colocar la imagen 2? Porque ya vemos las cosas como son en Cristo, en Él. Y esta imagen es la imagen de Jesús de Akiane Kramaric. Que es una niña que desde niña tuvo visiones. Y ella dice que él se ve así. No sabemos si sea así o no, no dice la Biblia. Pero eso nos rompe los estereotipos que nos quiere mostrar en Hollywood, ¿no? Pero lo importante no es si eso no es. Lo importante es que antes todos los tipos y sombras apuntaban a Jesús. Pero ahora en el nuevo pacto no apuntan a Jesús. Ya Jesús vive en nosotros. Él está en nosotros. Y por eso es que ahora la mente actúa en positivo. ¿Qué quiere decir? Ya no es no hagas, no hagas, no hagas, sino ahora eres en Cristo. Ahora tienes en Él. Ahora puedes hacer en positivo. Entonces, mientras nosotros no llevemos nuestra mente a trabajar lo positivo, basado en lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar operando en un antiguo pacto de lo negativo. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Ahora, no se trata de que ahora puedes hacer todo y peca. No, todo lo contrario, ya lo expliqué. Tienes que entender entonces lo que acabo de hablar durante 20 minutos. ¿Me comprendes? Porque ya no nos complacemos a nosotros, sino a aquel que murió por nosotros y nos llamó. Entonces, cuando se menciona la palabra, mire esto, voy a saltar a otro tema, pero después lo voy a ligar con lo que estoy hablando, para que no se me pierda. Cuando nosotros mencionamos la palabra confesión o la palabra de la Biblia habla de confesión, la mayoría piensan en confesar sus pecados, ¿cierto? Tienes que confesar. Si yo les digo a ustedes, tienen que confesar, y dicen, uy, no, ¿qué pecado cometí? ¿Cierto? Cuando dice, esa persona tiene que confesar, siempre pensamos en la confesión de pecados, o en la confesión de debilidades, o en la confesión de fracasos. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la palabra de Dios tiene mucho más que decirnos hoy del lado positivo que del lado negativo. Bajo el nuevo pacto. Mire esto, si usted la agarra hoy, usted va a hablar diferente, va a pensar diferente y va a vivir diferente. Si la gente se diera cuenta que esto es una gran diferencia, ocurriría en su vida y en su pensar un cambio radical. Pero casi no han oído más que del lado negativo.
Y hemos hablado del lado negativo, y todo el tiempo es el lado negativo, lo que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y como resultado, hemos empleado lo negativo: no hagas, no mires. Pero la Biblia dice en Romanos 10, del 9 al 10, mire lo que dice. Yo sé que algunos de ustedes saben. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar. Esta no es una confesión de pecado, ni es la confesión de debilidad, ni es una confesión negativa. Es una confesión de lo que Él es, de lo que Dios es, de lo que Cristo es. Esta es una confesión positiva. Entonces mire esto: cuando hablo de confesión positiva, no se trata de lo que, cierto, la metafísica ha tratado de introducir o robarse los principios de lo que Dios dijo. ¿Usted sabe que el diablo es un imitador? Y el diablo se trata de robar los principios de Dios. Se ha robado la música y la alabanza y la adoración que es para Dios. ¿Sabe dónde tuvo su origen la música? En el cielo. No fue en la tierra. Por eso es que la música tiene una influencia espiritual. Y los que no entienden todavía escuchan música del mundo secular. Porque eso ministra el espíritu. La música ministra el espíritu. Usted puede venir aquí y amén, llorar y ministrar y llorarse. Pero si usted lo está ministrando el mundo todo el tiempo allá afuera a través de la música, no espere caminar en la voluntad de Dios. Usted va a caminar en una hipocresía. O usted está muy engañado. ¿Lo digo o no lo digo? ¿O es muy tonto? ¿O nos queremos hacer los tontos, no? Porque no se trata de escuchar o no escuchar, se trata de entender la fuente. Por eso es que tiene luchas, porque el Espíritu Santo siempre te va a jalar hacia Él. Pero si tú te sigues dejando ministrar por este mundo, vas a vivir en la mitad. Vengan chicos, vengan para acá. Parece uno acá y el otro allá. Listo. ¿Quién quiere ser el chico bueno? ¿Quién quiere ser el chico malo? El chico bueno y el chico malo. El chico bueno, aquí sí. Pues él dijo, no lo miren mal, por favor, es simplemente una representación. ¿Ok? Hijo de Dios. Influencia de parte de Dios. Cógeme el brazo. Chico malo. Influencia del mundo. ¿Correcto? Entonces, discipulado, la palabra, ir a la iglesia, leer la Biblia, oración, toda esta cuestión, ¿cierto? Pero por este lado, música, amistades, lo externo. Rumba, fiesta, ¿qué más? Droga, adicciones. No solo las adicciones son drogas. Pelea, chismes, murmuración, ¿cierto? Y entonces, cada cual va a jalar para su lado. Jalen con cariño, por favor. Si no, les toca predicar a ustedes. Jalen, pero jalen. No, pero ¿quién va a ganar? No, este sí no hace devocional, no. Ah. Sí. No, ¿cuál lo malo? Es que no hace fuerza, mírame, jala. Pero ¿cuál de los dos va a ganar? Ay. Jesús, después me pasan una pomada para... Y yo quiero decirles, se sufre. Gracias, chicos. Las dos influencias. Se sufre. Y hay una conciencia que empieza a acusar. ¿Me comprende? Si tú no tomas una decisión, vas a sufrir mucho. Y por eso es que a veces vienen unos deseos de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios y todo, pero si por el otro lado te estás dejando ministrar por el mundo y vas a vivir, o sea, queriendo participar con Dios. Mira, con Dios es o con Dios o sin Dios. Así es, radical. O Él gobierna tu corazón o no gobierna nada.
No te engañes. Por eso es que el día en que Jesús venga por su iglesia, muchos se van a llevar sorpresas. Porque algunos se veían en la iglesia tan lindos, tan bonitos, con palabras, predicaban, eran líderes y todo, y se quedan. ¿Me comprende lo que quiero decirle? Yo no estoy condenando aquí a nadie. Lo que les estoy diciendo es que seamos como las vírgenes sensatas, que hagamos lo que tenemos que hacer. Y no que creamos como que la palabra no está escrita para decirnos la verdad. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque no está recogiendo con Jesús, sino está desparramando. Y sí, cada vez los mensajes de la palabra en la boca de los hijos de Dios se van a volver más confrontadores otra vez. Porque en algún momento la iglesia se quiso volver amigable para alcanzar al mundo, pero al volverse amigable con el mundo se le olvidó ser amigable con Dios y hablarle a la gente la verdad. Porque la verdad duele. La palabra de Dios es espada, no es un peluche. Ay, mira, aquí te traje. No, es espada que va a penetrar y que va a hacer que las personas tomen una decisión: o aman a Dios o odian a Dios. Una de dos. Pero no, me cae bien Dios. No, lo vas a amar o lo vas a odiar, porque Él escribe esa palabra. O la vas a aceptar o la vas a rechazar. Entonces estamos hablando de la confesión. Aquí no es solo bajo el nuevo pacto es una confesión positiva de lo que Él es. Los cristianos, me gusta esta frase de Kenneth Hagin y la saqué de ahí. Y dice: los cristianos hemos sido llamados a la gran confesión. Hemos escuchado la gran comisión, pero la gran confesión. Es decir, a todo el tiempo confesar lo positivo en Cristo, lo que somos en Él, lo que tenemos en Él, lo que vivimos en Él. Hebreos 3:1 dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y cuando habla de profesión, algunas Biblias dicen al margen confesión. Profesión, esta palabra profesión no es del estudio que le da una profesión, sino de profesar, de declarar, de confesar. Vuelvo a repetirlo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces tenemos que definir la palabra confesión. Y tres cosas. Primero, es afirmar algo que creemos. Afirmarlo, declararlo, decirlo. Por eso es que yo los molesto tanto. Dígalo, declárelo, póngase de acuerdo. Porque los que no se ponen de acuerdo quiere decir que sus pensamientos no están de acuerdo y su mente no está ahí, y menos su corazón. Segundo, es declarar algo que ya sabemos. Y tercero, es testificar de una verdad que hemos abrazado. O sea, es mi verdad, es mi convicción. Porque yo no puedo declarar o profesar algo de lo cual no tengo convicción. Entonces, se puede ver que la confesión tiene una gran importancia para nosotros los hijos de Dios, porque es la afirmación de algo que creemos, es la declaración de algo que sabemos y es el testimonio de una verdad que hemos abrazado. Hoy en día vemos a los hijos de Dios testificando de Cristo por todo lado. No. ¿Por qué? Porque en sus mentes no está gobernando Cristo. No tienen una convicción clara. No saben las cosas como deberían saberlas. Y no han tomado una decisión de a quién van a servir. Ahora, Hebreos 4:14 dice esto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, yo seguiré siendo publicista porque el Señor dice que debo retener mi profesión. ¿O seguiré siendo pastor? No, está hablando confesión. Vuelvo a repetirlo porque tiene un gran significado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, estemos confesando ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Confesando qué? Lo positivo. Me va a ir bien, voy a tener carro, me voy a casar, No, confesando a Cristo. Lo que tenemos en Él y lo que somos en Él. Había una vez una mujer que su esposo era
un alcohólico y era, no sé si usted entiende la palabra atarbán. No la respetaba, la golpeaba, la humillaba todo el tiempo. Y esta mujer era cristiana. Y escuché ese testimonio yo. Esta mujer era cristiana. Y el hombre era, para colmo de males, él era cinta negra en karate. Podrá imaginarse. Y ella iba a la iglesia. Y él, cuando estaba borracha, se metía en la iglesia y la agarraba del pelo y la sacaba a rastras. Los hermanos se trataban de meter, pero como el hombre sabía karate, finalmente la golpeaba. ¿Sabe qué hacía esta mujer en las noches cuando ese hombre llegaba y se dormía borracho? Padre, yo te doy gracias porque aquí hay un predicador de la palabra, porque él es un hijo tuyo, porque él se va a volver un hombre apasionado por ti, porque él te va a servir. Pasó el tiempo y el que estaba contando el testimonio era este hombre en una iglesia, pastoreando una obra, con lágrimas en los ojos y compungido en su corazón, porque su esposa no pensaba en negativo, sino pensaba en positivo. Pensaba en Cristo y lo que Cristo iba a hacer con ese hombre, y lo creyó, lo abrazó, se convenció de eso y empezó a declararlo todo el tiempo. Claro que lo declaraba pasito, porque donde lo despertara le volvía a pegar. ¿Qué pensamientos tienes en tu mente, positivos o negativos? Es que este no va a cambiar, es el mismo, esta es la misma, mis hijos son los mismos. ¿En qué piensas? ¿En positivo o en negativo? Por eso es que no podemos abandonar nuestra confesión, porque cuando tú confiesas también tu alma es ministrada. Y por eso David decía: ¿por qué te abate su alma dentro de mí? Esperaré en él. ¿De dónde? Del Señor viene mi socorro. Que aunque en lo natural yo esté viendo un falto de gracia, es decir, un desgraciado, ¿cierto? Señor, con los ojos de mi espíritu veo un hijo tuyo, un varón tuyo, rendido en tu corazón. Confesión, proclamación. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Hijos de Dios que se quejan más que un costalado de pollos, dicen en mi país. Y se quejan y se quejan y se quejan, y lo duro y difícil. Y no es tiempo de quejarse, es de empezar a retener nuestra profesión de lo que Cristo es y de lo que Él tiene y de lo que puede hacer y lo que está haciendo en nuestras vidas. Porque esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Entonces dice: retengamos nuestra confesión. Hay que confesar continuamente que hemos sido redimidos del dominio de Satanás. Confiésalo: yo he sido redimido del dominio de Satanás, y el diablo ya no me oprime ni con miedo, ni con condenación, ni con enfermedades. ¿Sí ve que nadie repitió? Por eso es que vivimos las vidas que vivimos. Perdón, no estoy bravo, solo que dejé caer los brazos. Dice: no, el pastor bravo y eso hasta golpeó el púlpito. No piense en negativo. Si usted tiene su boca callada, el diablo va a hablar por usted. Y le va a poner pensamientos para que usted le preste la boca al diablo. Por eso tiene que entender cuál es el origen de los pensamientos. Tiene que entender que su mente funciona en positivo y en negativo, porque sus palabras, su confesión va a obedecer a ello. Entonces tenemos que mantener firme nuestra confesión, porque nuestra confesión es la derrota del diablo. ¡Uy, aleluya! Yo sé que estoy viviendo esto, pero mi Dios, pero el Señor, pero lo que Él es en mí, soy nueva criatura en Cristo, soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hasta que usted se vuelva un loco para este mundo y todo el tiempo esté declarando lo que Dios hizo por usted, porque usted piensa en positivo, es decir, lo que es ese nuevo pacto, lo que es Cristo ahora por usted. Hebreos 10:23 dice esto. Y mientras usted lo busca, Hebreos 10:23, déjeme decirle esto: que tu confesión firme es la derrota del diablo. Porque hace casi 2000 años Jesús derrotó a Satanás en el Calvario. Pero lo que Él hizo legalmente tiene que hacerse una realidad viva y vital en nosotros.
Tienes que empezar a vivir en la victoria que es en Cristo. ¿O es que acaso no ha leído el texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ponte sobre tus pies. ¿Qué has estado hablando? ¿Derrota? ¿Tristeza? ¿Condenación? ¿No cambia? ¿Lo mismo de siempre? ¿O vas a empezar a pensar en lo que Cristo dijo? Puestos tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En cuestiones de pecado, a veces pensamos: tengo que alejarme de esto, no tengo que hacer esto. Yo te digo, no pienses en eso, piensa en Cristo y acércate a Jesús. No pienses en lo que no puedes hacer, piensa en lo que ahora quieres hacer y quieres ser como Cristo. Señor, quiero ser como tú. Voy a ser como tú. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, y lleva cautivo los pensamientos a la obediencia en Cristo todas las veces que sea necesario. Discierne la fuente de los pensamientos y toma una decisión. Y si tus amigos no quieren cambiar, deja a tus amigos. Y si los que están alrededor tuyo no quieren cambiar, déjalos y sigue a Jesús. Y si lo que tienes no te deja, quítalo y sigue a Cristo. Y si tus ojos no te dejan, sácatelos, porque te es mejor entrar ciego al reino de los cielos que completico irte para el infierno. Ahora, por favor, nadie se va a sacar los ojos, quiero que entiendan, porque después en 8 días me toca orar para una restauración, un milagro creativo. ¿Usted sabe a qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice esto? Niégate a ti mismo, muere a eso, y si no puedes, busca ayuda y dígale a alguien: estoy en pecado, estoy viendo pornografía, estoy fornicando, estoy adulterando, quiero salir de eso, no puedo, no he podido, ayúdenme. ¿Sabe qué impide que usted haga eso? Su orgullo. Y le voy a decir algo: recibo las consecuencias, las va a recibir por la eternidad, con la muerte eterna, si usted no corrige. ¿Me comprende? Le amo tanto. Le amo tanto que no le puedo decir: no, todo está bien, tranquilo, prosperidad, bendición, gloria a Dios. Sigue así, campeón, algún día. No, es una urgencia. El tiempo se acorta. El amor de Dios está listo. Pero una de las escrituras que más me parte el alma, me parte el corazón, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino, a los suyos no le recibieron. Y nosotros tenemos la bendición, los gentiles, lo que no teníamos pacto, Él nos extendió la invitación a nosotros. Bendecidos. Y es tiempo de aceptar esa invitación. Es tiempo de que ya no vivas la vida del mundo, sino vivas la vida de Cristo. Sí, te vas a tener que negar a muchas cosas. Vas a tener que morir a tu orgullo, a tu fama, a lo que tienes. Pero te aseguro que la vida que vas a abrazar es más duradera y te va a traer mayor gozo, mayor plenitud. Y lo más lindo, mire, una de las cosas que yo más amé cuando conocí al Señor es que podía mirar a los ojos a la gente sin culpa. Sin culpa. Justificado por esa preciosa sangre y con el anhelo de mantenerme firme. Al principio tropezando muchas veces, pero con un deseo de mirarlo y mirarlo y mirarlo y mirarlo a Él. Y adelante, no te desanimes si estás batallando. Adelante, entrega tu corazón, rinde tu corazón las veces que sea necesario. Pero ojo, no seas como el cerdo o la marrana que dice la Biblia, que se lava y otra vez vuelve al vómito, al lodo. Eso quiere decir que su naturaleza no ha cambiado. Porque si tú haces lo mismo, fíjate si has nacido de nuevo. Y rinde tu corazón al Señor. Ora ahí donde tú estás. Y toma una decisión hoy de empezar a confesar lo que Jesús ya hizo por ti. No hablar lo negativo, no hablar muerte, no hablar destrucción, no hablar las consecuencias del pecado, sino hablar la bendición que es estar en Cristo, para que tu mente empiece a pensar en lo positivo de Dios, en el nuevo pacto, en lo que Él ya hizo, porque hay una nueva naturaleza dentro de ti.
una naturaleza de vida. Y hoy es el momento para que los pensamientos de muerte, de enfermedad que te han gobernado, eso que tú llamas mi enfermedad, mi problema, ya no es tuyo. Clávalo en la cruz, déjalo ahí, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tienes problemas financieros, ponte a cuentas con Dios, cumple con el Señor lo que tienes que cumplir, para que por cuestiones de conciencia no te sientas impedido de tomar autoridad y echar fuera al diablo. Y cree que el Señor suple. Ya has sido bendecido. No pidas más la bendición de Dios. Empieza a creerla y a caminar en ella. Padre, yo te doy gracias, porque tu palabra es como martillo que derrumba la piedra, que rompe la piedra y derriba todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Padre, hoy humillamos nuestra mente en reconocer que eres tú el que gobiernas. Ya no vamos a pensar en negativo, sino en ti, lo que tenemos en ti, lo que somos en ti, lo que podemos vivir en ti, en el nombre de Jesús. Y te doy toda la gloria, Señor. Te pido que esta semilla, seamos diligentes en que esta semilla la atesoremos y la empecemos a poner en práctica desde ahora. Ya no confesiones negativas, ya no confesiones de tristeza, de derrota, de depresión, de soledad, de abandono, sino confesiones de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Te bendigo, papá. Jesús, ¿qué quieres, Espíritu Santo? Oh. En una palabra fuerte a mi espíritu. Mientras mantengas la mentira, vas a estar cautivo. Pero cuando hables la verdad, vas a ser libre. Y esa mentira está abriendo otras puertas. Ten cuidado, porque el diablo no juega a ser diablo. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. No solo a ti, sino a los que tú amas. Y tú abriste la puerta. Cierra la puerta. Habla la verdad. Y entrégale todo al Señor. Pecado trae consecuencias, pero el Señor te ayuda a atravesar por las consecuencias. No hagas caso sordo ahora que el Espíritu Santo te está hablando. Porque si lo haces, más tarde va a ser tarde. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, fortalece a tus hijos para que hagamos lo que tenemos que hacer, sin temor, con fe y determinación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria?